Buen día a todos, ¿cómo están? Buen día, Buen día, profesor. profe. A ¿Todo ver, bien? Buen día, ¿Todo profe. bien, profe? Buen día, ¿amanecieron licenciado. bien? Buen día, profe. Estamos 33 personas, quiere decir que hicieron el esfuerzo para poder levantarse después de un sábado y estar presentes. Algunos no recuperan todavía lo de ayer, profesor. Sí, a ver un poco quién era, si me recuerdan el nombre de que dijeron que iban a estar a las 10, 10:30. Adri no está por ahí, ¿verdad? Acá estoy, profe. Ah, ya, ya. Está bien, está bien. Bueno, Profe, vamos a acá arrancar. estoy con mi niña estudiando. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, hoy vamos a tratar de avanzar un poquito con el objeto de terminar bien y fijar bien todo lo que es diptongo, triptongo y hiatos. Vamos a enfocarnos a entender bien hasta ahí por el día de hoy y después liberarnos y coordinar para la próxima clase lo que podría faltar. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la clase de ayer? ¿Qué tal se les quedó? ¿Fijaron? ¿Se olvidaron todo nuevamente? ¿Cómo están? Excelente, profesor. Quedó bastante claro lo de ayer, creo yo, a nivel general. Y la cuestión es practicar nomás ya a partir de ahora. Exactamente. Nosotros vamos a ir dando la parte de teoría conceptual y algunos ejercicios y vamos a ver en qué momento podemos hacer un ejercitario. Yo tengo varios ejercitarios, eso vamos a coordinar ahí con Jonathan y con José para pasarle a ustedes una lectura y vamos a tratar de hacer ejercitarios para ir preparándose y llegar bien para la fecha de los parciales inicialmente. Bueno, arranquemos un poquito voy a compartir una pantalla y arrancamos. Ahí se ve, profe. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, ya. A ver un poco por dónde estoy. La mayoría de los que hoy están participaron ayer o hay gente que ayer no pudo participar y se sumó hoy. Yo no pude participar ayer, licenciado. Ya, Yo también, profe. Por no eso hoy estoy importa. participando. Perfecto. A ver, mientras tanto, ¿quién le puede repetir a los compañeros a modo de repaso qué son las palabras agudas o cómo se identifican una palabra aguda? Se cargan la voz en la última sílaba. Si la palabra termina en A, E, I, O, U o N, I. Perfecto. A ver, ¿quién puede ser más preciso o más precisa? Se Se carga la carga voz en la última la sílaba. última sílaba, profe, ¿qué tal? Y tienen las vocales A, E, I, O, U, las consonantes N, S, llevan tilde. Esa es la diferencia. Para definir una palabra aguda, necesariamente o solamente se tiene que cargar la voz en la última sílaba. Ratón, Tomás, jamás, pantalón. Se carga la voz. Si se carga la voz en la última sílaba, con eso ya es suficiente para definir que es una palabra aguda. Ahora, para saber si lleva acento, ahí es donde se tiene que verificar con qué letra termina. Si termina con una vocal A, E, I, O, U o termina en una consonante N o S. En ese caso lleva acento pintado, tilde. Bueno, ¿quién me puede decir o le puede decir a los compañeros
sobre las palabras llanas o graves? Se carga la voz en la penúltima sílaba y no lleva acento dibujado, vamos a decirle. Si es que termina con las vocales o con la consonante N y S. Perfecto. Esas son las reglas que tienen que saber. Entonces, cuando se les presenta una palabra y quieren saber si es palabra llana o grave, lo primero que tienen que hacer que es separar en sílabas. Una vez que separan en sílabas, tienen que saber en dónde, en cuál de las sílabas se carga la voz, para saber si es aguda, llana o drújula. Y para saber si lleva acento pintado o no, tienen que analizar la vocal, digo, la letra con la cual termina la palabra. Bueno, y las palabras esdrújulas, Se carga la voz en la antepenúltima sílaba y siempre lleva acento en esa sílaba. perfecto. Es la palabra examen. Es una palabra, ¿qué tipo de palabra es? Llana o grave, profe. Perfecto. ¿Quién puede separar en sílaba la palabra examen? Examen. Perfecto. Se carga la voz en la penúltima sílaba y termina en S. Por eso no lleva acento. Y la palabra exámenes, ¿qué tipo de palabra es? Esdrújula. Esdrújula. ¿Y lleva Lleva acento o tilde. no? Lleva tilde, profe, ¿Por qué lleva tilde? porque termina en una Porque consonante la esdrújula siempre llevan. S. No. ¿Por qué la palabra exámenes lleva acento? Porque Porque la las esdrújula drújulas siempre siempre lleva acento. llevan tilde. A ver, no entendí bien. ¿Quién puede decir? A ver, Daniel, no sé quién habló. Porque se carga la voz en la antepenúltima sílaba, profe. Perfecto. Termina en una consonante. No, cuando estamos, no, lleva acento porque es una palabra esdrújula, porque se carga la voz en la antepenúltima sílaba y siempre lleva acento. Por eso es, no tiene, en las esdrújulas no se analizan con qué letra termina. Bueno. Eso es, ¿sí? Al final, anota nomás acá, tema de examen, la palabra jesuita. Y me gustaría saber cómo eso se descompone. Bueno, Jesuita y jesuíticas. ahora justamente vamos a empezar a dar la diferencia entre la palabra jesuita y la palabra jesuítica. Ahora les digo, jesuita, traten de separar en sílabas, por favor, la palabra jesuita. ¿Cómo separarían? Yo pienso que Subí. jesuita. Perfecto, jesuita. Entonces, es una palabra que tiene 3 sílabas. ¿Y dónde se carga la voz? ¿La última? La segunda sílaba, o sea, en la penúltima sílaba. Perfecto. ¿Cuánto último? Se carga la voz en la penúltima, o sea, jesuita. Todo junto. Jesuita. Entonces es una palabra, ¿en qué es una palabra si se carga la voz en la antepenúltima sílaba, anteúltima sílaba? Llana o grave. Entonces, llana o grave. ¿Lleva acento, no? No, profe. ¿Por qué? No lleva, profe. Porque termina con una vocal. Perfecto. Bueno, y la palabra jesuítica. ¿Quién puede separar en sílabas? G, subí, ti, cas. ¿Dónde se carga la voz? La antepenúltima sílaba. Antepenúltima.
Entonces es una palabra, Llana o grave. no, Esdrújulas. Esdrújula. Esdrújula. esdrújulas. Entonces lleva acento. Se divide en 5 sílabas Sí, o sí. en 4, perdón. Sí, Cuatro. esa división Cuatro. vamos a ver ahora porque la palabra jesuítica lleva un hiato, pero eso vamos a analizar ahora para no confundirle. Pero la palabra jesuítica es una palabra esdrújula. Cuando veamos hiatos, en breve van a identificar la diferencia entre esas palabras. Bueno, entonces yo creo que con eso ya fijamos nuevamente, tienen que practicar, agarren el libro, agarren cualquier ejercitario y empiecen a identificar palabras agudas, llanas o graves y saber cómo se acentúa. Bueno, arranquemos ahora y vamos a arrancar con lo que es diptongos. Bueno, ¿qué es lo que es el diptongo? El diptongo es una combinación de antes que nada, fijemos bien cuáles son las vocales fuertes o abiertas y cuáles son las vocales débiles o cerradas. Las vocales débiles o cerradas son la I y la U. Para identificar, se pronuncian con la boca cerrada. I, U. Entonces, esas son vocales débiles o cerradas. Las vocales fuertes o abiertas son las letras A, E, O. Se pronuncian con la boca abierta. Eso tienen que fijar, porque si no, no van a poder identificar si la palabra lleva o no hiatos, diptongos o triptongos. Entonces, ¿cuáles son las vocales débiles? I, U, I, U. Y las vocales fuertes, A, E, O. Fuertes o abiertas, para fuertes o identificar, porque hay abiertas. veces en las que dicen vocales fuertes y ya nos perdemos. Entonces, Exactamente. para poder manejar bien, vamos a tratar, una sugerencia más, compañeros, vamos a tratar Está de bien. aprender vocales fuertes o abiertas. Así es como dice la compañera Analía, tienen que saber cómo se denomina de las dos formas, porque a veces la profe le dice vocales fuertes, abiertas, y ya nos perdemos. Es importante. Entonces, para fijar vocales abiertas o vocales abiertas o fuertes, A, E, O. Vocales débiles o cerradas, I, U. Bueno. Entonces, ¿qué es un diptongo? Un diptongo es una porción de una palabra donde, digamos, es la combinación de una vocal fuerte, o sea, una A, E, O, y otra débil, o sea, con otra que tiene I, U, sin importar el orden. Quiere decir que puede ser A, I o puede ser I, A. De aparición o dos vocales débiles diferentes en una misma sílaba. ¿Qué es lo que quiere decir? Eso quiere decir que el hiato se presenta en una misma sílaba cuando se unen dos vocales, una fuerte y una débil, sin importar el orden, o dos vocales débiles. Entonces, esa es la regla que tienen que fijar. Cuando en una palabra, cualquiera sea, ustedes identifican que en una sílaba, ya sabemos también qué es separar en sílabas. Separar en sílabas es ir particionando la palabra. Cuando en una sílaba se verifica la unión de dos vocales, una fuerte y una débil, o viceversa, una débil y una fuerte, o dos débiles, en ese caso estamos diciendo de que esa palabra contiene diptongos. Una observación más es de que la Y suena como I latina en el diptongo muy. Entonces, vayamos al ejemplo para poder entender mejor, ¿verdad? Vamos a analizar la palabra. Están viendo, ¿verdad?
¿Se ve bien? Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, ahora quiero que analicemos la palabra jesuita. Bueno, separemos en sílabas. Sería G, sui, A. ¿Dónde ustedes verifican que esa palabra tiene una unión de dos vocales? Lo primero que tienen que hacer es analizar si esa palabra tiene una unión de dos vocales. Entonces, ¿en dónde se unen las dos vocales? En la segunda sílaba, la regla dice que tiene dos vocales débiles en una misma Bueno, sílaba. ¿cuáles serían? Sería entonces UI. ¿Cuáles serían las vocales que se unen? La U y la I. Perfecto. La U y la I, ¿qué tipo de vocales son? Débil o cerrada, profe. Perfecto. ¿Son las dos o una es fuerte o abierta? Ambas son vocales débiles o cerradas. Perfecto. Entonces, ¿y qué nos dice, qué nos dijo la regla? La regla del dictongo dice que es la combinación de una vocal fuerte o débil sin importar el orden, pero No, también es la unión de dos vocales débiles en una misma sílaba. Perfecto. Entonces, esa es la forma de identificar si una palabra lleva dictongo o no. Agarrar la palabra, separar en sílabas, identificar si hay una unión de dos vocales, identificar si esa vocal es fuerte o débil y luego aplicar la regla. En este caso, si aplicamos la regla, identificamos que en este punto, en esta sílaba, se unen dos vocales débiles, sin importar el orden. Entonces, según nuestra regla, dice combinación de una vocal fuerte y otra débil, sin importar el orden de aparición. Entonces, ¿cuáles? O dos vocales débiles diferentes. Nosotros, eso también es importante, dos vocales débiles diferentes. No, no dice dos vocales débiles solamente. Débiles diferentes en una misma sílaba. Entonces, la palabra jesuita es una palabra, tiene una palabra que contiene diptongo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, ¿cuál puede ser un ejemplo de dos vocales débiles diferentes? Una palabra que ahora no me viene. Y no me viene ahora, pero que tenga, por ejemplo, en ese caso ya sería ya. O Tiene dos vocales débiles. A ver, ¿cómo decías? Dos vocales débiles diferentes. sí, En este caso son dos vocales débiles diferentes. no, Esto es importante. perdón, viceversa. Dos vocales. Por ejemplo, que termine con u. No sé, no me viene ahora en mente una palabra que podría tener. Pero en eh, este caso, puede ser ¿Cómo? violencia. No, violencia no. Analicemos la palabra violencia. Aquí estamos. Violencia. Bueno, analicemos si lo primero que tienen que hacer que es. Separar en sílaba. Perfecto. ¿Quién me ayuda a separar? Vamos a analizar. Voy a separar como vos me estás diciendo. Después. se divide en tres sílabas. Sí, creo, profe, ¿verdad? Violencia. Violencia. Bueno. Violencia. Perfecto. ¿Tienes dónde se unen las dos vocales? Al En la principio. primera sílaba cumple la regla y en la tercera sílaba, profe. Perfecto. En la primera sílaba se une la I y la O. ¿Y la I qué tipo de letra es? ¿Qué tipo de vocal es? Débil o cerrada. Débil.
Perfecto. ¿Y la O? Fuerte. ¿Fuerte o abierta? Entonces, esta palabra tiene un diptongo. Un diptongo. Después, ¿dónde también se une dos vocales? En la tercera sílaba, profe. Perfecto. Se une con la I y la A. La I es una vocal Débil o cerrada. y la A. Fuerte o abierta. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre esta palabra? Esta palabra, ¿qué tiene? ¿Tiene diptongos? ¿Cuántos diptongos tiene? Dos. Dos Dos, diptongos profe. tiene, profe. Perfecto. Entonces, Profe, ¿sí? esa regla que dijiste que se juntan dos vocales fuertes o dos débiles. Tipo, pueden haber dos I una al lado de la otra en una palabra o dos U una al lado de la otra para que se pueda cumplir también la regla de que es un diptongo. No, el diptongo, para que sea un diptongo, se tiene que confirmar esta regla, la Pero, combinación de una fuerte y otra débil, sin importar el orden, que sería, en este caso, una fuerte, una débil y una, en este caso serían dos débiles, pero en este caso sería una débil y una fuerte, una débil y una fuerte, o viceversa. Entonces, sin importar el orden, o dos vocales débiles diferentes, o dos vocales débiles diferentes. En este caso sería dos vocales débiles diferentes. Si se cumple esa regla, ahí es diptongo. El resto ya no es, que tiene otra regla. ese término es lo que, perdón, profe y compañeros, como que no entiendo cuando dice dos vocales débiles diferentes. Sí, ¿a qué se refiere eso? Y bueno, está bien para poder fijar. Dos vocales débiles. ¿Cuántas vocales débiles tenemos? Dos que son la I y la U. Perfecto. Entonces, necesariamente, si la unión es entre la I y la U, o la U y la I, en ese caso, Profe, ¿sí? diferente no se refiere a la I latina y la I. ¿Cómo te puedo decir? Viste, La el Y, ejemplo muy la Y. Acuy dice. La ¿A Y eso se no es refiere? No, se refiere a la U y la I, ¿verdad? La Y y la I latina. Porque es diferente, dice. Eso es lo que no entiendo y me gustaría entender. Creo que todos Porque tenemos la misma duda. no, muy, viste acá dice, suena como la I latina en el diptongo, dice. La Y suena como la I latina en el diptongo. ¿De eso se refiere o no? no. Esa es una acotación, ¿verdad? Cuando se refiere que se unen dos vocales débiles diferentes, significa de que necesariamente se tiene que unir una I y una U. ¿Entendés? No una I con una I o una U con una U. No me viene ahora un caso donde se unen, como preguntó el compañero al inicio, una palabra que tiene la unión de dos I, por ejemplo, Profe, o la unión de dos U. profe, entonces supongamos que, viste que la regla dice acá al final, dice dos vocales débiles diferentes para que sea un diptongo. Supongamos Sí, que la palabra li o lu ya no sería una palabra diptongo, porque exactamente, ya a no eso cumple la regla, porque dice no dos cumple la vocales regla. diferentes. Sería i o la combinación de i uno más. Pero Así si es, llega sí, a ser li, ya no es un diptongo. así es, a eso se refiere. Pero eso van a fijar con los ejercicios. Bueno, vayamos violencia. Es ruido. Vayamos con la palabra ruido. Ruido. ¿Quién puede deletrear? Roy. Ruido. Espero que sea Perfecto. así. Ruido. Ruido. Es donde pueden identificar la unión de dos vocales. UI. UI. ¿Qué Primera sílaba. tipo,
¿qué tipo de vocales son? Débil o Débil. cerrada. La primera es una débil. ¿Y la segunda vocal? No, débil Débil también. también. Entonces, ¿son iguales o son diferentes? Iguales son, profe. Iguales. No, ¿cómo que iguales? Una Son es diferentes. U y la otra es I. Diferentes son. Diferente. De un hiato, profe, ¿verdad? No, este es, ¿qué dice la regla? La regla que dice Este es un diptongo todavía, profe. es un diptongo todavía porque es la unión de dos vocales, ¿Cuáles? Débiles. una fuerte y una débil o viceversa, o la unión de dos vocales débiles diferentes. En este caso, la unión de dos vocales débiles, la U y la I. Y son diferentes porque la U, una primera vocal es la U y la otra es la I, pero son diferentes. No dice ahí rudo, tampoco Yo me, dice refer- yo me rígido. refería a que las dos son débiles. Ah, no, está bien, las dos son débiles, pero cuando se refiere a diferentes se refiere a la letra en sí, o sea, que no sean dos I y que no sean dos U, a eso se refiere. Ah, Profe, ¿Sí? y cuando hay una H intermedia entre las dos letras, Por no pasa ejemplo, nada porque la H no tiene sonido. sí, la H no tiene sonido. ya que Eso vamos a ver. igual puede ser un Es una diptongo. muda, como se En dice. ese caso probablemente ya sea un hiato. Bueno, vamos a cerrar lo de diptongo, pasamos a hiatos y vamos a hacer unos ejercicios. Por ejemplo, el otro vamos a hacer cuidado. Profe, acá dice una regla de los diptongos, ¿Sí? que la combinación de U y se considera siempre diptongo a los efectos de la escritura. La H intermedia entre dos no impide que estas formen un diptongo. Sí, así es. Albahaca, por ejemplo. Bueno, cuidado. Separen Tres sílabas. Tres sílabas. Cuidado. Se unen las dos vocales en la U. Dos vocales débiles, diferentes. El mismo escenario. ¿Eh? Entonces, ¿qué es? Un diptongo. La U y la I. Son dos vocales débiles diferentes. Ahora analicemos la palabra huevo. Huevo y sustituir. Sustituir. Bueno, la palabra huevo. ¿Cómo se pararían en sílabas? Dos sílabas. Huevo. Huevo. Bueno, ¿dónde se unen dos vocales? La primera sílaba. ¿Cuáles son? La U y la E, una débil y otra fuerte. Débil con fuerte. Perfecto. ¿Qué dice la regla? Que si se unen una vocal débil y una fuerte, o una fuerte y una débil, entonces es un diptongo. Entonces, se cumple la regla. Sustituir. 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 Entonces, ¿dónde se unen las dos vocales? En la tercera sílaba con la U y la I. Con la U y la I. Entonces, ¿qué tipo de letras son? ¿Qué tipo de vocales son? Vocal Débiles o cerradas. Perfecto. ¿Y son iguales las dos vocales o son diferentes? Diferentes. Diferentes. Por eso entonces es un diptongo. Bueno, con eso pasamos a lo que es hiato. Y luego vamos a hacer un montón de ejercicios. Profe, permiso. ¿Por Sí. qué no se separan sílaba tu, ir? Se junta No. siempre. ¿Dónde? Sustituir. Porque no suena bien, no se separa Si de no, no esa sería, si no sería un diptongo, porque se va a separar las dos vocales débiles. Sí, y no lleva acento. Y vamos a fijar bien, para
para complicar un poquito y tratar de cruzar los conocimientos. La palabra sustituir. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Es una palabra aguda, llana o graves? Primero, pregunto. Aguda, profe. ¿Cómo? Aguda. Agudas. ¿Por qué es aguda? Porque se carga la voz en la última sílaba. Perfecto. Y sería entonces sustituir. ¿Se lleva acento o no? No No lleva tilde lleva porque no termina en vocal ni porque en la ninguna regla consonante dice ni eso. que... Exacto. Excelente. Entonces todo se mantiene, se carga la voz en la última sílaba y la última sílaba es tuir. Entonces, por eso no se separa, van juntos. Hay casos donde el acento se para, eso lo vamos a ver ahora en el hiato, pero en este caso la forma correcta de separar en sílaba la palabra sustituir es sustituir, porque no lleva acento. Ahora, vayamos en hiatos, aseusis o adictongos. Serían, es la unión de dos vocales fuertes, sean diferentes o iguales. Traten de ubicarse. Unión de dos vocales fuertes. Las vocales fuertes son A, E, O. Si se unen cualquiera de esas vocales fuertes, sean iguales a, o, co, o iguales, esa es una regla. Y la otra dice, o una vocal fuerte más una vocal débil, pero acentuada. En ese caso también es un hiato. Siempre las vocales pertenecen a sílabas diferentes. Eso también es una regla de que el diptongo, el hiato, siempre pertenecen a sílabas diferentes. O sea que separan en sílabas. Cuando hay hiatos, vamos a identificar que las dos vocales están en sílabas separadas. Eso es lo que quiere decir esto de que siempre las vocales pertenecen a sílabas diferentes. Ejemplo, reír. Hagamos aquí para que puedan reír. ¿Dónde? Un ratito, ahí está. Vamos a hacer acá para que reír. Cooperación. Bueno, analicemos la palabra reír. Lo primero que tienen que identificar es dónde se unen dos vocales. Entonces, ¿dónde se unen dos vocales? Ahí, en la EI. Entonces, ahí analizamos qué tipo de vocales son. Una es fuerte Vocal y la fuerte otra es y débil. vocal débil. Perfecto. Y en ese caso, la palabra reír lleva acento y al llevar acento automáticamente rompe la regla. No es separando en sílaba. La palabra no es reír, es reír. Entonces esto es dos uniones, una vocal fuerte y una débil. La otra palabra es cooperación. ¿Cómo se deletrearía? Cooperación. ¿Dónde se unen las dos vocales? Primera sílaba. Sí. Sí, ¿Qué tipo de vocales son? Ahí cumple la regla que dice unión de dos vocales fuertes. Perfecto. Entonces,
Al unirse dos vocales fuertes, se separan. Entonces pertenecen sílabas diferentes. Por eso es que al separar en sílabas no decimos cooperación, decimos cooperación. Después, en la última sílaba, ¿qué tenemos? Ion. Tenemos Una débil y otra fuerte. La unión de una vocal débil con otra fuerte. una débil y otra fuerte. Entonces, cuando se une una débil y otra fuerte, una fuerte y otra débil, ¿qué significa que es? Hiato. Diptongo. Diptongo. ¿Por qué es? Diptongo. Sí. ¿Por qué es diptongo? Porque se une la... O sea, van juntos. Hay una unión de una vocal vocal débil con débil más otra una vocal fuerte. Y están en la misma sílaba. Sí. fuerte. Perfecto. Es por eso, la misma cosa para oír. O ir. Están en sílabas diferentes. No, después dice... Profe, una consulta. Sí. Sí que en esa misma palabra cooperación encontramos dos tipos de palabras, por decirlo así, hiato y diptongo. Sí. ¿Verdad? ¿Sería así? Así es. Y eso es un punto importante. Entonces, ¿qué nombre? Eso es importante acotar y mencionar. Generalmente la profe pregunta las palabras que solo contengan diptongos. Y si analizamos la palabra cooperación, ¿qué concluimos? Que tiene un diptongo y tiene un hiato. Entonces es una palabra, no es una respuesta correcta. Porque a veces la profe pregunta solamente si la palabra contiene diptongos. Y nosotros muchas veces vemos, tiene un diptongo, sí, cooperación también, está mal. Entonces tienen que atender con esos trucos que ponen la profe. Por eso decía ayer, tienen que entender bien el enunciado. Antes de empezar a responder, entiendan bien qué es lo que le pregunta. Que no sea que en este caso, y después pregunta, esta palabra, por ejemplo, tiene un hiato y también tiene un diptongo. O puede ser que esta palabra, en alguna otra palabra, tenga, por ejemplo, dos hiatos o tenga dos diptongos. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. Aquí está la regla que mencionó la compañera. Cuando llevan H intermedia entre dos vocales, no impiden que se formen hiatos. Lo mismo para diptongo. Entonces, por ejemplo, albahaca. Albahaca. Esa es la forma correcta de separar en sílabas. Entonces, ¿dónde se unen las dos vocales? La segunda y la tercera. Perfecto. Ahora, en este caso ocurre lo que mencionó la compañera de que hay una H intermedia y por ende no impide que se forme un hiato. Entonces, ahí podemos considerar que se unen dos vocales. ¿Qué tipo de vocales son las que se están uniendo ahí? Son vocales fuertes. Fuertes. Entonces, y están en sílabas diferentes. Entonces, en ese caso es un diptongo, albahaca. Ahora, cohesión, otro ejemplo. Cohesión. Analicemos. ¿Dónde está el diptongo y dónde está el hiato? En el primer uno. La unión de dos, ¿qué dice la regla del hiato? Unión de dos vocales fuertes. Sean diferentes o iguales. Sean diferentes o iguales y están en sílabas diferentes. Entonces la O y la E es la unión de dos vocales fuertes. Están en sílabas, se separan en sílabas. Y en este caso lleva una H intermedia que no impide
que se forme el hiato. ¿Y el diptongo dónde estaría? En la primera y en la segunda. ¿El diptongo? Ah, perdón. La última sílaba. La última sílaba, esa es la respuesta correcta. ¿Y cuáles serían las letras que forman el diptongo y por qué? Porque está la combinación de una fuerte y una débil en la última sílaba. Perfecto. En este caso es una débil, una I, y una fuerte en la última sílaba. Por eso es un diptongo. Una observación dice, el hiato en algunas ocasiones rompe las reglas de acentuación. Por ejemplo, oír. Esas son reglas excepcionales que van a, si pueden ir, hay una lista de palabras que, donde se rompe la regla de acentuación. Por ejemplo, sabemos que oír, en este caso sabemos que según la regla de acentuación es una palabra llana, aguda, pero no termina en R o S, ¿verdad? Pero como es un hiato oír, entonces rompe la regla de acentuación. A eso se refiere. También creo de reír. Lleva acento. Pueden romper. Eso hay una lista y pueden fijarse en el libro. Bueno, y acá hablemos un poquito de esto, son temas de exámenes. Tienen que fijar bien. La palabra jesuítica. Jesuítica. En este caso, ¿dónde se unen las dos vocales? En la En la segunda, segunda y tercera sílaba. tercera sílaba. Perfecto. Esa es la respuesta correcta. En la segunda y tercera, o sea que se unen las dos vocales, la U y la I, en la segunda y tercera sílaba. Entonces, la unión de dos vocales en sílabas diferentes. Jesuítica, y lleva acento, por ende es una palabra esdrújula. La palabra aéreo, ¿cómo se deletrea? Pero, aéreo. Creo que sí. Aéreo. Aéreo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Dónde se unen? ¿Dónde se produce en este caso el diptongo? Digo, el hiato, ¿dónde se unen las dos Primera sílaba. vocales? En la A, E. Se unen dos vocales fuertes. Y en la E, O. Unión de dos vocales fuertes. Y según la regla, se separan. Entonces, cuando ustedes identifican la unión de dos vocales fuertes, automáticamente se separan. Por eso que aéreo. Profe, Sí, disculpa si es que llegaste a decir, pero en el caso, ese es en el caso de vocales fuertes. Y en débiles también es así. y que dice la regla. La regla dice, analicemos la regla, siempre se tienen que fijar en lo que dice la regla. La regla de hiato dice, unión de dos vocales fuertes, sean diferentes o iguales, fuertes. Acá solamente habla de fuertes. O una vocal fuerte más una vocal débil pero acentuada. No habla en ningún momento de la unión de dos vocales débiles. El hiato solamente habla de la unión de dos vocales fuertes, iguales o diferentes, o la unión de una vocal fuerte y otra débil, pero acentuada, o sea, acentuada la débil. Sí. Por eso es que esta segunda regla cumple para la palabra jesuítica, donde se unen. Bueno, en este caso sería, rompe la regla, tiene el acento, ¿verdad? Jesuítica. La unión de Profe, dos. ese ya deja de ser dictongo ahí jesuítica, ¿verdad? Sí. Por el tilde, ¿verdad?
Así es, así es. Y fíjense el, el diptongo que el diptongo dice una vocal fuerte y otra débil, sin importar el orden de aparición, o dos vocales débiles diferentes. Pero el acento ya rompe la regla y la convierte ya a hiato, porque lleva acento. A ver un poco, tenemos golear, golear. Se unen dos vocales fuertes en la E y la A. Se separan las sílabas. Entonces, en ese caso tenemos la unión de dos vocales fuertes en sílabas diferentes. Entonces, aquí tenemos un hiato. Eso es lo que le hablaba. Jesuita ya sabemos que tiene un diptongo. Y jesuítica es un hiato porque el acento rompe la regla, entonces se convierte, están en sílabas diferentes. Jesuítica. Entonces la U y la Profe, I están en sílabas diferentes. una consulta, profe. ¿Sí? Vos dijiste que la palabra jesuítica, qué quilombo, ¿verdad? Pero para entender más, vos dijiste que la palabra jesuítica es un hiato. Jesuítica tiene un hiato. Sí, pero viste que la segunda regla del hiato dice que es una vocal fuerte más una débil, pero acentuada. Y la I y la U es una vocal débil, Sí. Pero pero hay excepciones, por ejemplo, por eso, ah, fíjense, acá dice, observación dice, un hiato es la secuencia de dos vocales que se encuentran juntas, pero pertenecen a diferentes sílabas. El efecto contrario que se pronunciarán en la misma sílaba se le denomina con diptongo, ¿verdad? Perfecto. Si una vocal cerrada, tónica, lleva acento, el diptongo se separa y se transforma en hiato. Esa es la regla que ocurre en la palabra ahí sí, jesuítica. profe, ahí sí, muy bien claro. Esa es la regla que cuando aquí realmente una UI, pero cuando lleva acento, automáticamente rompe la regla y se convierte en el diptongo se separa y se transforma en un hiato. Bueno, esas son Gracias, profe. excepciones. Pero eso tienen que saber ya y tienen que fijar de que jesuítica tiene un hiato y jesuita tiene diptongo. Triptongos es la combinación de tres vocales que forman una sola sílaba. Hasta ahora vimos diptongo, era unión de dos vocales en una misma sílaba. Hiato eran dos vocales fuertes, o una fuerte y una débil, en sílabas diferentes. Y triptongo es la combinación de tres vocales que forman una sola sílaba. Una vocal abierta intermedia entre dos vocales cerradas. Siempre la vocal fuerte o abierta va en medio de dos cerradas. Por ejemplo, wow. Esto es una misma sílaba. ¿Cuál sería la vocal fuerte? Profe. La A. Y la regla dice que la vocal fuerte va en el medio y las dos otras vocales son débiles. U. Profe, Wow. ¿puedes volver a subir para que pueda tomar nota de la definición? Ahí está. Entonces, ¿qué dice la regla? Dice que tres vocales que forman una sola sílaba. Una vocal abierta, intermedia. Quiere decir que la vocal abierta o fuerte está en el medio entre dos vocales cerradas. En este caso, wow. Wow. La A está en el medio y en los costados están dos U, que son dos vocales débiles. La misma cosa. Buey. Ahí aplica lo de la Y. La Y suena como I latina en el triptongo. Entonces, buey. Buey. La I suena como I latina, entonces consideramos que es una vocal débil. Y en el medio está la vocal fuerte. Paraguay. Hay la unión de tres vocales y en el medio está la vocal fuerte.
Bueno, todo eso tienen que fijar esos conceptos y la única forma de aprender realmente es ejercitándose, haciendo ejercicios. Entonces vamos a tratar de hacer algunos ejercitarios y identificar qué tipo de palabras son. Para ir adelantando, otro tema de examen de la profe son el uso del porqué, el queísmo, dequeísmo, Profe, una consulta. ¿sí? ¿Vos pasaste ya a los Todavía, delegados, profe? todavía no le pasé. Ah, Hoy, dale, gracias. hoy les voy a pasar para que puedan ir. Ahí están algunas páginas, les recomiendo. Yo les voy a pasar esto a los delegados y les recomiendo que vayan leyendo ya. Lo que está en este documento son los temas principales, no es todo el programa, pero les recomiendo que en la medida que tengan tiempo vayan leyendo con el libro y ejercitándose, ¿verdad? Como les dije el día de ayer, yo les voy a dar las herramientas según la experiencia, según el conocimiento de la cátedra, que ustedes tienen que saber para poder aprobar, pero depende mucho de ustedes que fijen esos conocimientos, hagan los ejercicios y practiquen. No, para pasar castellano, entendiendo el concepto nomás, no van a pasar, ya les digo ya. Tienen que practicar, entonces vamos a ver, vamos a avanzar con las clases teóricas, con algunos ejercicios y luego vamos a hacer un simulacro de examen. Por ahí yo tengo varios similares, entonces vamos a usar eso como para que se puedan preparar y ver ya los trucos que ponen la profe en un examen. Repito, sus exámenes siempre tienen la misma estructura, pero no son iguales. Entonces, ni aunque ustedes tengan el examen de años anteriores, no sirve porque va cambiando algunas cosas y el orden, la forma de encarar. Es por eso que tienen que conceptualmente entender y practicar. Esto le voy a pasar a ver un poco. Ahí van a ver las páginas del uso del libro, donde pueden ir avanzando. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Creo que hagamos esto. Bueno, vamos a analizar cada una de estas palabras, ¿eh? Vamos a marcar la palabra reciente. Vamos a identificar qué es lo que tiene la palabra reciente. A ver, ¿quién arranca? Un dictongo, profe. Un diptongo. Bueno, primero hay que identificar dónde se unen las dos palabras, las dos vocales. Si separamos uno en la segunda sílaba, profe. Entonces sería, ¿cómo separamos si la reciente? Reciente. Así separamos en sílaba, ¿eh? Entonces, en la segunda sílaba se unen dos vocales. ¿Qué tipo de vocales se unen? Una I y una E. En este caso, una débil es una débil y una fuerte. Perfecto. ¿Qué nos dice la regla? En el dictongo dice que una combinación de una débil es una fuerte y una débil sin importar el orden, o dos vocales diferentes, Perfecto. débiles. Entonces, cumple la regla esta palabra. Entonces, ¿qué es? Tiene un diptongo. O sea, no es que es. Contiene un diptongo. Esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Cumple la regla de un dictongo. Perfecto. Miami. ¿Cómo separaríamos en sílaba? Sílabas. En dos sílabas, profe. Bueno, ¿cómo se separa? ¿Cómo suena bien? Miami o Miami. Miami es la palabra, ¿verdad? Miami. 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 Todo está en una misma sílaba.
Entonces, Si tenía tilde, sí se iba a separar mi a mi, ¿verdad? exactamente, exactamente. Sí, por ahí ya tilde. Bueno, entonces, mi a mí. Entonces aquí en este punto se unen dos vocales. ¿Qué tipo de vocales son? Una Débil abierta y y una, fuerte. Una una débil con una abierta y fuerte, una profe. cerrada puede ser. Una débil y una fuerte en una misma sílaba. Entonces, ¿qué dice la regla? Cuando se unen una vocal débil y una fuerte en una misma sílaba, ¿qué contiene? Diptongo, profe. Diptongo. Diptongo. Sensación. ¿Cómo separamos en sílaba? Sensación. Sensación. Perfecto. ¿Dónde se unen las dos vocales? En la última sílaba. En la tercera y última sílaba. Perfecto. ¿Y qué tipo de vocales son las que se unen en la última sílaba? Vocal débil con fuerte. Vocal débil. Y la unión de una vocal débil con fuerte en una misma sílaba, ¿qué significa? ¿Qué es? Cumple la regla del hiato ahí, profe. ¿Cómo? ¿Por qué? No es aguda, profe. No, no, no estamos definiendo ahora si es una. Nosotros separamos ya en sílabas. Sensación. ¿Estamos de acuerdo de que la palabra, la sílaba, o sea, ción está todo en una misma sílaba? ¿Qué dice la regla del diptongo? Que cuando se unen dos vocales, una débil o una fuerte, en una misma sílaba, sin importar el orden, es un diptongo. ¿Cuándo es hiato? Cuando es una vocal fuerte y una débil pero acentuada. No, para una vocal débil, pero están en sílabas diferentes, acuérdense de eso. Sí, tenés razón, profe. Tienen que estar en sílabas diferentes. En este caso, no están en sílabas diferentes. Acá estamos diciendo sensación. Se unen las dos vocales, una débil y una fuerte. Entonces, por ende, es un diptongo. Podíamos. ¿Cómo separamos en sílabas la palabra podíamos? En 4 sílabas puede ser, profe. Bueno, ¿quién dice otra cosa? Otra voz. 3 sílabas. ¿Cómo sería? Opción po. 4 sílabas. Di. 4 es. A. Mos. Podíamos. Bueno, entonces, ¿dónde se unen? ¿Dónde se unen? Primero, ¿es una palabra llana, graves o drújula? Es drújula. Porque siempre Drújula. lleva acento. Perfecto. Entonces, es la unión de una fuerte y una débil en sílabas diferentes. Entonces, ¿qué es? Según la regla, vayamos a ver la regla. Hiato, profe. Ahí sí sería un hiato. Sí, porque dice unión, dos vocales fuertes sean diferentes o iguales, o una vocal fuerte más una vocal débil, pero acentuada. En este caso vamos a ver. Es una vocal, la unión de una vocal fuerte y una vocal débil en sílabas diferentes y lleva acento. Entonces, podíamos. Por eso este tiene un... ¿Qué tiene? Hiato. Hiato. Entonces, el ejercicio de lo primero que tienen que hacer es separar en sílabas. Y si ustedes ven que se unen dos vocales en sílabas diferentes, ahí ya tienen que analizar ya el resto de la regla para saber si es un hiato. Sigamos. Separemos en sílabas. La palabra reflexionando.
¿Cómo sería? Reflexionan. No. No. Nando es junto, profe. Porque. Nando. 5 5 sílabas, sílabas. profe. Ah, Sí. Reflexionando. Entonces, ¿dónde se unen las dos vocales? En la tercera Profe, sílaba. en la tercera Tercera sílaba. sílaba. esdrújula, Entonces, profe, eso. ¿cómo? Sí, No. reflexionando, ¿no? Es una palabra llana grave porque se carga la voz en nando. Reflexionando. Es una palabra llana. Ahora, en esta sílaba es donde se unen dos vocales, una débil y una fuerte. Entonces, ¿qué contiene? Diptongo. Diptongo, ¿por qué? Porque es la unión de Tercero. vocal débil con vocal fuerte En una misma sílaba. en una misma sílaba. Sí. Perfecto. Entonces, tenía lleva acento, fíjense. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo se separaría en sílabas? En 3 sílabas sería, profe. En 3 sílabas. Excelente. Entonces, ¿dónde se unen las dos vocales? Entre la I y la A. Ahí cumple la función del hiato, profe, ¿verdad? ¿Por qué cumple la función del hiato? Ya. Porque las vocales están en 2 sílabas diferentes y lleva Exactamente. Las acento. vocales están en sílabas diferentes y el acento rompe la regla del diptongo. Entonces, es por eso. Entonces, es un hiato. Importante es separar en sílabas, identificar si las dos vocales que se unen están en sílabas, en la misma sílaba o en diferentes. Entonces, tenía, están en sílabas diferentes. Entonces, es un hiato. Contrapuestas, ¿cómo separarían en sílabas? Cuatro sílabas. 4 sílabas. ¿Cómo sería? Contrapuestas. Perfecto. ¿Dónde se unen las dos palabras? La tercera sílaba. Las dos vocales, mejor dicho. La tercera sílaba. ¿Y qué tipo de son? ¿Es una fuerte? A ver, ¿qué tipo de vocal son? Una fuerte y una débil. Una débil y una fuerte, porque la U es, ¿cuál es la vocal débil? La E. IU. La U ¿Cuál y es la la I. U y la I? No, perfecto. En este caso, en la La palabra, U es La U. la U es la vocal débil y la vocal La U es fuerte. débil. La E es la Sí. fuerte. Perfecto. Entonces, El- podemos concluir de que esta palabra tiene un diptongo, profe. o hiato. Diptongo. Perfecto. Diptongo. Hazme reír a la cuenta de esa palabra. Hazme reír. A ver, ¿cómo deletrearíamos? Hazme reír. Re. 3 Ir. sílabas. Para mí que son 4, profe. No sé si estoy 3 equivocada. sílabas son. Hazme 4 son, profe. reír. Ir. Hazme. Ustedes tienen que también Es para escuchar y ver si comúnmente cómo se pronuncia para poder tratar de separar correctamente en sílabas. En este caso es hazme reír. No suena. Hazme reír. Entonces, ¿dónde se unen las dos? Analicen un poco esta palabra y en base a las reglas y
traten de Un hiato, concluir. un hiato es, qué es. profe. Bueno, ¿por qué es un hiato? Porque cumple la función de una vocal fuerte más débil. Está tildada, pero en sílabas diferentes. Exactamente. El acento rompe las reglas. El acento rompe la regla y es la unión de dos vocales, una fuerte, en este caso de la E, y la I, pero están en sílabas diferentes. Eso es fundamental para Profe, poder... en este caso, pues, no es una aguda o sigue siendo igual Ahí por pregunto. No, fíjense, por la regla. en este caso es una aguda porque dice, hazme reír, reír. Se Es carga la aguda. voz en la última sílaba. Y lleva Pero tilde ahí también. ¿Qué diferencia bien? y lleva la tilde, pero la diferencia, ¿se acuerdan que una regla, esto es un resumen ya del libro, ¿verdad? La regla dice que el hiato rompe las reglas de acentuación. Sí, Por ahí eso, rompe la regla, ¿cierto, profe? por eso es que en este caso lleva acento, aunque Solo termine L. en R. Aunque terminen en R. Eso también es importante que lean algunas excepciones que van a encontrar en el libro, ¿verdad? Yo rescaté los más importantes, pero hay varios, ¿verdad? Pero los más comunes son esos, ¿verdad? Había. ¿Cómo sería? Entonces debemos tener muy en cuenta con el tema del tilde, profe, porque siempre rompen las reglas. Siempre rompe la En regla. este caso, el hazme reír quedó como una palabra. Sí, Aguda. sí, es una palabra, hazme reír, toda una palabra junta, porque así lo presentó la profe, ¿verdad? Hazme reír, toda una palabra. Queda como una palabra aguda, entonces. ¿verdad? Sí, es una palabra aguda. Ahora, ¿por qué lleva acento pintado? Porque el hiato rompió la regla de acentuación. Son las excepciones. Bueno, había. ¿Cómo separaríamos en sílabas? Había. 3 sílabas. Había. ¿Dónde se unen las dos? ¿Dónde se unen las dos vocales? En la segunda y tercera sílaba, profe. ¿Y cuáles son? Ahí. Y A. Y A. Y A lleva acento, o sea, la I lleva acento. Por eso también. ¿Por qué lleva acento había? ¿Y qué tipo de palabra es? Había, ¿es llana, graves o esdrújula? Aguda. Aguda, ¿por qué es aguda? ¿Dónde se carga la voz? Grave, profe. ¿Cómo? Perdón, profe. Aguda. ¿Por qué aguda? Estará en la última sílaba. ¿Y cuál es la última sílaba? La última sílaba sería la A, profe, pero no carga ahí. Perfecto, porque... No. Ah, sí, sería la penúltima. Penúltima. Llana. Ahí está. Y si Llana. se carga la voz Llana grave. en la penúltima sílaba, ¿qué es? Llanas. Llana o graves. Ahora, según la regla que aprendimos de la palabra llana o grave, ¿cuándo lleva acento pintado? A ver quién se acuerda. Yo no. No lleva acento porque termina en consonante. No, ese es otro. Sí, esa es la definición de llano. Sí, lleva acento cuando no terminan En N, S S o vocal. un vocal. Y en este caso, si se fijan, la palabra había lleva acento y termina en una vocal. ¿Pero por qué lleva acento? Porque el hiato rompe la regla. Les Por eso quiero lleva pegar acento. ese hiato, profe. ¿Cómo? Les quiero pegar a ese hiato, digo. No, pero le vas a tener que querer, te guste o no te guste, hiato. Entonces es hiato. Héroe. ¿Cómo se separan sílabas? 3 sílabas. Bueno, ¿quién dice 3 y quién dice 2? Yo digo Tres. dos. Tres bro. sílabas. Yo digo dos, profe. Bueno, Porque En dos al nomás, separar en bro. sílabas queda mal. Si no hace Héroe. así, Entonces, héroe. al separar en dos, queda mejor héroe. bueno. Porque suena más bonito.
Héroe. Ahora, ¿qué dice la regla del hiato? Dónde se unen las vocales? Ahí se unen las vocales. Ahí se unen las vocales, dos vocales fuertes. ¿Y qué dice la regla? Cuando se unen dos vocales fuertes, se paran. Entonces ahí la forma correcta es héroe, 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 o se rompe. Vamos a ver. Héroe, héroe. Se rompe, profe, ahí. Sí, vamos a ver, vamos a confirmar. Porque acá dice que hiato, la unión de dos vocales fuertes, sea igual o diferente. Nomás dice. Después está la otra que dice vocal fuerte más una débil, pero Dos en vocales. sílabas diferentes. Hiato dice, dos vocales fuertes, sean diferentes o iguales. Una vocal fuerte más una vocal débil. En este caso, siempre las vocales pertenecen a sílabas diferentes. Se separan. Cooperación. Ahora, ¿quién dice la palabra héroe? ¿Cómo se separan sílabas? Mira, Héroe, vas tu sandalia de hombre araña. Proba un poco. Elvia, tu micrófono. a ver, Esperen no, un rato, no puedo desactivar. ¿por qué dicen? No sé, profe, yo de mi debilidad intelectual digo que no. No sé. Pero vos me vas a corregir, profe. Héroe. Ahí es la unión de dos vocales fuertes. No, o es una débil o es una fuerte. Ambas son vocales fuertes, profe. Sí. ¿Y cómo se separan? ¿Suena héroe o héroe? En este caso son dos vocales fuertes, entonces se separan. Héroe. Esa es la forma correcta, ¿verdad? Vamos a confirmar eso. Dame un minutito. Vamos a confirmar si... Sí. Sí. Les digo, la palabra héroe es una palabra esdrújula. Porque se separan en tres sílabas. Ero, e. Y entonces ahí se cumple la regla donde se unen las dos vocales fuertes y están en sílabas diferentes. Entonces es un hiato. Buenos Aires. Son las 12, muchachos. Lo que podemos hacer es, yo les puedo pasar, ¿qué tal? ¿Alguna duda hasta aquí? Nos quedan unos cuantos días para ejercitarse, pero yo me gustaría que lleven eso como tarea y vayan ejercitándose. Sí, profe, me parece muy bien. Y quiero Está bien, es lo correcto. agradecerte, profe, porque excelente la clase, realmente muchos temas que teníamos muchas dudas desde el colegio prácticamente, ahora estamos entendiendo. Muchísimas gracias, profesor. Profe, no se te escucha, profe. Profe, tu micrófono estaba apagado. Ahora sí. Bueno, como le decía, tienen que entender el concepto y tienen que practicar. Ahora lo que vimos hasta ahora son palabras, acentuación de palabras, agudas, llanas y esdrújulas. Ahora vimos lo que es diptongos, triptongos, hiatos.
Nos queda ver otras cuestiones, otros temas importantes para el examen. Y una vez que terminemos con eso, vamos a empezar ya a resolver ejercicios ejercitarios, donde yo les voy a pasar a ustedes la lectura, el texto, y vamos a simular un examen, así como la prueba diagnóstica que tuvieron, para que vayan ya ejercitándose y preparándose para el día de. Por suerte, como les dije ayer, tienen mucho tiempo, pero les pido a que empiecen a leer, consigan el libro. Creo que hay por ahí el libro de PDF para los que no tengan. Empiecen a leer, a ejercitarse. Yo les voy a pasar también a Jonathan y a José algunos ejercitarios. Tal vez es recomendable, ¿cuántos somos? Somos 28 ahora, muchos faltaron. Tal vez por ahí es conveniente crear un grupo de repaso exclusivamente de castellano, entonces ahí se van tirando todas los materiales y demás. Bueno, eso queda a cargo de ustedes, José. ¿Cómo se van a organizar? Dale, profe, muchísimas gracias. Acá hay algunos compañeros me preguntan si la clase se podría grabar. Sí, vamos a gestionar eso para que puedan tener eso como respaldo y compartir para los que no pudieron unirse. Dale, profe. Bueno, y vamos a estar coordinando la próxima clase, pero con esto tienen mucho que practicar. Les voy a pasar este documento y también ejercitarios para que puedan practicar, y en la próxima clase venimos con dudas específicas ya y vemos con qué tema avanzamos. ¿Alguna duda, consulta, pregunta de todo lo que quieran? Estamos a las órdenes antes de cerrar. Ninguno, profe, todo aclarado. Profe, ¿Sí? hay una compañera o un compañero que pregunta en el grupo por qué sensación es un diptongo, dice. ¿Cómo? ¿Por qué la sensación es un diptongo? No ¿Por te qué escuché la bien. palabra sensación era diptongo? Pregunta, profe. Sensación. ¿Por qué es un diptongo? Dice. Y analicemos nuevamente. Separemos sílaba. Sensación. ¿Dónde se carga la voz? Digamos, ¿cuántas sílabas tiene? 3 sílabas. Sensación. Ahora, es la unión de una vocal fuerte, una débil, la I y la O. ¿Dónde lleva acento? En la O, pero eso no importa. La regla no dice eso. Entonces, la regla dice que se une en una misma sílaba dos vocales, una débil o una fuerte, una débil, y por esa razón es diptongo. Porque el acento no lleva sobre la I, el acento lleva sobre la O. No es sensación, es sensación. Por eso. Pero es importante aclarar las dudas y fijar bien los conceptos y la aplicación de las reglas. Como les decía, hay algunas excepciones. Bueno, otra duda, y cualquier cosa tienen que validarlo con la profesora. Eso también es importante. Yo les recomiendo, ¿cuándo tienen clases de castellano? Miércoles. Miércoles. Entonces, miércoles y viernes. Perfecto, que les explique el miércoles, por lo menos pregúntenle para fijar bien la diferencia entre palabra jesuita y jesuítica. También la diferencia entre examen y exámenes. Esta sensación para que ustedes puedan salir de la duda y fijar bien sus conocimientos. Bueno, señores, yo creo que por ser un domingo, demasiado bien ya estamos, así que vamos a fijar para la próxima, vamos a coordinar cuándo hacemos nuestra próxima clase. Súper bien, profe, gracias. Perfecto, hasta la próxima.
Les paso a los Gracias, delegados profe. los materiales. Hasta luego, Gracias, muchas profe. gracias. Gracias, Chao, profe. profe, gracias. Gracias, profe.